Siberia. Probablemente no hay quien no haya escuchado esta palabra. Es posible que sea una palabra conocida en cualquier país. ¿Pero saben algo sobre este lugar, aparte de que está muy lejos y hace muchísimo frío? Para empezar, Siberia es un territorio enorme. Es más grande que Europa, China, Estados Unidos, Australia o América Latina. Y también 4 de los 10 ríos más grandes del mundo: Yenisei, Obi, Lena, Amur. Aquí encontrarán la taiga, el bosque más grande del planeta. Conocerán Baikal, el lago más profundo del mundo. Es aquí en Siberia donde se encuentra más del 30% de la reserva de agua dulce del planeta. Ahora trasladémonos al curso superior del Lena, uno de los grandes ríos siberianos, y llegaremos hasta Yakutia. Estos vastos espacios sorprenden al viajero con su recia y prístina belleza. No es fácil llegar hasta aquí, pero es aquí donde se puede encontrar con la verdadera Siberia salvaje. Visitar el punto más frío del hemisferio norte, Oymyakon, y donde en invierno la temperatura baja hasta menos 70 grados. Miles de especies de diferentes plantas se esfuerzan por brotar, abrirse y dejar semillas. Lo que en invierno es un paisaje nevado e infinito, en verano se cubre con la multiflora de hierbas siberianas. Pero incluso el corto verano siberiano es una dura prueba. En el clima marcadamente continental de Siberia, las temperaturas en verano pueden llegar hasta 40 grados sobre cero. Imagínense sobrevivir en este clima sin piedad con semejantes cambios bruscos de temperatura. 60 bajo cero en invierno, 40 sobre cero en verano. ¿Podría usted? Estas hierbas, sí. Las hierbas siberianas son la mayor riqueza de Siberia y de todo el mundo. Cada vez quedan menos lugares en el planeta donde se puede ver esta cantidad de plantas curativas salvajes. Además de pilares de Lena, Siberia tiene 6 elementos más de su naturaleza prístina que son patrimonio de UNESCO. Los curanderos locales desde hace miles de años conocen las propiedades incomparables de las hierbas siberianas. En el siglo XX, los científicos también se interesaron por ellas. Se usaban hierbas siberianas para preparar a los primeros astronautas en su viaje al espacio. Ahora, las maravillosas propiedades de las plantas siberianas son conocidas en todo el mundo. Siberian Wellness es uno de los líderes en la fabricación de los productos naturales para la vida activa y equilibrada. Durante más de 20 años, casi todos nuestros productos se producen en el centro de Siberia y con las plantas siberianas. Eso nos permite pasar toda la pureza natural y la energía de las hierbas siberianas en nuestros productos. Novosibirsk, la capital de Siberia. Aquí las hierbas siberianas se convierten en productos innovadores para una vida activa y plena. Nuestro proceso de fabricación combina modernas tecnologías y el cumplimiento de los estándares internacionales. Tenemos nuestro propio centro de ciencia e innovación, laboratorio, recetas únicas patentadas, un gran centro logístico. Siberian Wellness nació en Siberia, en uno de los últimos lugares del planeta.
donde la naturaleza aún sigue virgen e intacta. Y Siberian Wellness está haciendo todo lo posible para preservar la vida silvestre de Siberia, que comparte generosamente sus regalos con nosotros. Nuestros procesos de fabricación y los productos siguen los más estrictos estándares ecológicos. Purificamos el aire y el agua que usamos en la fabricación. Usamos materiales biodegradables en los envases. No usamos aditivos artificiales en los productos para una vida activa y plena. No añadimos sulfitos, eftalatos, parabenos, aceites minerales, odorantes sintéticos ni colorantes en nuestros productos de belleza. No testamos nuestros productos en animales. Estamos orgullosos de nuestros productos. Por eso, para nosotros es importante en qué ambiente y cómo los conocerán nuestros clientes. Hoy en día, los productos de Siberian Wellness se pueden comprar en 65 países del mundo. Todo aquel que busque soluciones ecológicas y naturales seguramente encontrará algo para él. Porque la gama de Siberian Wellness de hoy se compone de más de 250 productos de la naturaleza. Los productos para una vida activa y equilibrada, nutrición deportiva y funcional, cosméticos naturales, productos para el cuidado personal, higiene bucal, perfumería selectiva y productos para bienestar. Durante más de 20 años, personas en diversos países del mundo están utilizando los productos de la naturaleza Siberian Wellness. Es porque ven resultados, porque valoran nuestra actitud, porque sienten la fuerza de la naturaleza siberiana. Y estará de acuerdo. Es una historia inspiradora sobre cómo una tierra tan inmensa, severa y dura como Siberia y sus increíbles plantas se convierten en productos que cambian la vida. Porque Siberia es naturaleza auténtica y ciencia verdadera para la gente. Una fecha especial para Siberian Wellness, hoy contamos con la estimada presencia del conferenciante de honor, además de un gran médico con mucha experiencia, es director médico del grupo Lefebvre. Ha participado en más de 52.000 actos médicos censados por el Ensalud, 1.415 apariciones en artículos, ponencias, radio y televisión. Ha sido director del Consultorio de Especialidades Médicas de la Comunidad de Madrid, prevencionista superior en riesgos laborales, miembro de la Sociedad Española de Cardiología Extrahospitalaria, consultor médico de Televisa España y portavoz nacional del Observatorio Nacional de la Incontinencia y seguiría más y seguiría todavía. Ha sido testigo de muchos acontecimientos del mundo y hoy nos hablará sobre un tema que nos interesa a todos muchísimo. Sin más palabras, doctor Pedro Tormo Pérez. Adelante, doctor. Vamos a empezar por una pequeña historia, pequeñísima porque quiero acelerar por el tiempo. Los complementos, ustedes saben que tienen diferentes acepciones. Hay gente que habla de suplementos, hay gente que habla de nutracéuticos, hay gente que habla de nutrientes. En el fondo, todo es exactamente lo mismo. Son productos naturales, productos que proceden de la flora, productos vegetales y que además asocian minerales, asocian metabolitos, asocian vitaminas y asocian una serie de compuestos derivados bien de la propia naturaleza o de sus circunstancias. En este sentido, la historia del complemento aparece en la antigua Roma. Es lo que tenemos constancia al respecto, porque Pedáneo Dioscórides, que era un médico turco que estaba afincado en Roma en la época de Nerón, pues decidió profundizar en este tipo de temática. Y este tipo de temática dio lugar a un tratado extraordinario que recibe el nombre de Dioscórides y que fue válido hasta la Edad Media, incluso hasta el Renacimiento. ¿Eso qué significa? Pues que sacó todas las virtudes, o todas las que él creía, de las plantas y de los componentes, y en este aspecto realizó el tratado. Pero luego eso se prolongó en el tiempo,
y un extraordinario también botánico español, que también los tenemos, que además era biólogo y que además era farmacéutico, Pío Fondecker, decidió meterse con ello y decidió hacer lo que nosotros conocemos ahora como el Dioscórides renovado. Mucha gente de los aquí presentes que lo sabe, a la par que hizo uno de los mejores diccionarios de botánica del mundo. Bueno, pues ahí empieza prácticamente la historia de este evento, en el sentido de que si esto funciona, sí, pero al revés. Empezaremos, ya hemos hablado de la historia, el mundo de la comunicación y los complementos es una realidad. Ustedes están absolutamente bombardeados por la propaganda en radio, en televisión, en medios digitales, en todo tipo de tesituras y situaciones. El convencimiento e información sobre los productos y su eficacia depende fundamentalmente de quién se los indique, depende fundamentalmente de la confianza que tengan ustedes en sus médicos, en sus farmacéuticos, en sus naturópatas, en sus herbolarios y naturalmente en el grado de que ustedes se documenten al respecto. Y los testimonios los da la gente. Es decir, cuando hay alguien que dice, llevo ya mucho tiempo con la rodilla muy mal y de repente desde que llevo haciendo o tomando algo al respecto en este sentido he mejorado, pues es una realidad. Los profesionales hay de todo, pero como en todas las profesiones, hay profesionales que rechazan sistemáticamente la utilización del complemento. Hay profesionales como yo, que de alguna manera los conjugamos, utilizamos ambos. Y hay profesionales que ni fu ni fa, y naturalmente mucho médico que lo denosta. Médicos, farmacéuticos, herbolarios, naturópatas, nutricionistas y parafarmacia están en esa línea. La repercusión de la pandemia, voy a ir deprisa por el tiempo, pues la van a ver ustedes perfectamente en el gráfico. Las relaciones sociales han caído completamente en picado, ustedes lo saben, las personales más, dentro de las personales las familiares, dentro de las familiares las criaturas, los abuelos, todo ese tipo de cosas. No hablemos del trabajo, el teletrabajo, las videoconferencias, las multivideoconferencias, los horarios, ha cambiado todo. Estamos en un nuevo mundo y en ese nuevo mundo los hábitos también han cambiado. Ha cambiado el transporte, la gente con miedo, la gente sin miedo, ha cambiado los horarios, el ejercicio físico ya, ¿qué les voy a contar a ustedes? De la famosa historia del inicio, donde empezó un boom sobre las bicicletas fijas, los bancos de deportes, las bicicletas helicoidales, absolutamente todo, se agotaron las existencias en Amazon. Y luego los horarios que han cambiado rápidamente. El exceso de información, desde mi punto de vista, ha sido tremendamente perjudicial, porque ha habido información sensata, ha habido información documentada, ha habido información tremendamente negativa y ha habido información incluso asustante. Y luego ha habido también confusión. Eso también es otra realidad, porque lo que se decía ayer no vale hoy y lo de hoy, pues mañana va a cambiar. Y por último tenemos el lío de la vacunación. El lío de la vacunación aparentemente está más o menos despejado, aunque mucha gente con un cierto orgullo dice, ya me han puesto las 2 dosis. Cuidadito, ya me han puesto las 2 dosis, pero en este aspecto esa sería una repercusión rápida. Yo me iba a extender más, pero no quiero. La repercusión sanitaria es muy clara, ya que hay varios profesionales de la medicina que lo han sufrido. El retraso en las revisiones periódicas y programadas. Eso ha sido un hecho. Las revisiones las hemos tenido que prácticamente olvidar o prácticamente pasarlas a otro tiempo. El tapón hospitalario en consultas habituales es otra realidad. Ahí ha sufrido desde la traumatología, la reumatología, la oncología, la cardiología. No nos olvidemos de las unidades del dolor, incluso la rehabilitación, es decir, la fisioterapia ha sufrido también un auténtico caos y una auténtica vuelta al respecto. Las diferentes dificultades asociadas, comunicaciones entre centros, no, es comunicaciones con centros y comunicaciones con profesionales. El retraso en las pruebas, lo saben todos ustedes, es una realidad. Hay muchas cosas que no se han podido hacer, que se van a hacer más tarde, que van a plantear muchísimos problemas
y que de alguna manera pues es dentro de lo malo, de las menos malas soluciones. Las consultas telefónicas, pues, sin comentarios. Y otros, pues, ha habido un intento de hacer videoconferencias, y las videoconferencias se han quedado a mitad de camino porque no había suficiente cantidad, llamémosle, de dispositivos, o la gente tampoco estaba demasiado preparada. Y las urgencias han sufrido, pues, lo que yo llamo una especie de tendencia liquidal, épocas punta, épocas de tapón, épocas donde todo era COVID, a mí me duele la rodilla y es COVID, yo tengo un tapón en el oído y creo que es COVID, a mí me duele la cabeza y creo que es COVID. Eso ha sido desastroso de cara también a la temática. Cuando entramos en el mundo de los complementos, nos encontramos el redondelito de la izquierda, perdón, la complementación. ¿La complementación puede ser primera elección en una terapia? Pues en algunos casos muy concretos, pero muy concretos sí. Por ejemplo, una hiperlipidemia, es decir, gente que tiene niveles elevados de colesterol, triglicéridos o similares, y la tiene por vez primera, puede intentar el profesional darle remedios al respecto. La monacolina K, los fitoesteroles y, por supuesto, los omega 3. Pudiera ser un intento de inicio, un intento de principio de terapia. Pero normalmente no es así. Normalmente la palabra hace honor realmente al verbo. Es decir, el complemento complementa, se asocia al sistema dietético y se asocia claramente a la medicación y al tratamiento. La difusión, pues, ya saben ustedes, tienen ustedes en los medios, tienen ustedes en todas partes una difusión tremebunda. Incluso hay algún seleccionador de fútbol que ha difundido algún tipo de producto concreto, que no digo que no sea bueno, es decir, es relativamente bueno, pero el porcentaje de éxito es pequeño. La publicidad tiene que ser exacta, tiene que ser verdadera, hay que quitar la paja de la publicidad. Y los estudios sí son una realidad. Desde el selenio, los probióticos, los omega 3, naturalmente el resveratrol, por ejemplo, como antioxidante, todos los minerales, la vitamina D, no nos podemos olvidar de ella, todo está suficientemente documentado y se puede perfectamente, de alguna manera, comprobar. Y esto lo hemos hecho. Pasamos a los aspectos y patologías repercutidas. Voy a intentar ser también rápido. Las artrosis, yo las asocio muchísimo a esta época porque se han desmelenado. Las artrosis, especialmente de la gente mayor, las artrosis de alguna manera producidas por el sedentarismo, por la escasez de movimientos, porque no se han hecho los tratamientos oportunos, porque no se han hecho las revisiones. Y directamente relacionada con la artrosis, que ahí no está, pero yo la quiero poner, es la osteoporosis. La osteoporosis por falta de ejercicio, por falta de sol, por falta de seguimiento, por falta de actividad, básicamente, por falta de energía y por falta de dirección por parte del paciente, porque no ha podido tenerla, pues es una auténtica hecatombe. Nos vamos a encontrar, estoy convencido, que las osteoporosis van a aumentar no solamente en número, sino que van a descender en número de años. Es decir, cuando a alguien osteoporóticamente se le puede catalogar de alguna manera a partir de los 58, 60, 62, 65, ahora yo pienso, y estoy casi convencido, que vamos a bajar. Y vamos a bajar, pues a lo mejor 5 o 10 años. Por todo. La artritis es una consecuencia más, es una consecuencia inflamatoria directa. Puede ser una artritis traumática. Está claro que hay alguien que se puede caer en su casa y desencadenar una artritis. Pero muchas veces es la consecuencia inflamatoria de un brote artrítico de la artrosis. La fibromialgia, esto es un cajón desastre real. Los 18 puntos, la gente ha estado autoobservándose durante la pandemia. Y al autoobservarse, pues se ha tocado los puntos, se ha encontrado más puntos y ha llegado a la conclusión de que tiene una fibromialgia mucho peor de la que tenía. Y es más, lo ha comentado con su vecino y su vecino también tiene los puntos, con lo cual también el vecino tiene fibromialgia. Bueno, lo pondremos un poquito en solfa. El dolor musculoesquelético va asociado y me paro en algo
que hemos observado curiosísimamente, que es el bruxismo. ¿Por qué me paro? Pues porque ha aumentado un 40%, que es una auténtica barbaridad. La gente ha apretado mucho las mandíbulas, la gente ha tenido una artritis de la articulación temporomandibular, ha desgastado piezas, ha fracturado incluso molares y naturalmente eso ha condicionado pues una auténtica evolución negativa de cara a odontólogos, maxilofaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando en la línea, las tendinitis pues más o menos estarían relacionadas con las primeras. Hay alguien aquí que creo que ha visto más de una trocanteritis. Hay alguien aquí que creo que ha visto más de una epicondilitis. Hay alguien aquí que ha visto pues la tendinitis asociada a esa epicondilitis y a esa trocanteritis. Naturalmente la pata de ganso, naturalmente la tendinitis del supraespinoso, la tendinitis de los tendones. Cualquiera. Las contracturas, pues el sistema nervioso ha favorecido extraordinariamente la aparición de contracturas, especialmente cérvico-dorsales y también lumbares. Las neuropatías, pues la neuropatía herpética, la neuropatía posherpética, la neuropatía diabética y cualquier tipo de neuropatía ha crecido, ha ido para arriba. La ansiedad, bueno, el 40% se une a la depresión, en un 30%, y se une al estrés postraumático en un 50%. El insomnio, ya lo saben ustedes, de inicio, entrecortado, inversión del sueño, la gente dormitaba durante el día, todo este tipo de historias. La depresión, acabamos de hablar de ella, y en la depresión me paro porque los problemas se han ido asociando a la ansiedad, al insomnio, a los trastornos del carácter, y al punto siguiente, las obsesiones, la temática de todo lo relacionado con las neurosis obsesivas, la temática relacionada con el trastorno, el famoso TOC, y la temática relacionada con el punto siguiente, que muchas veces ha desencadenado una alteración en la autoestima. Es decir, la gente se ha empezado a analizar, ha empezado perfectamente a observarse en demasía y ha tenido una consecuencia negativa en la autoestima que les conduce a todo el resto de temáticas. Los factores de riesgo lipídico, pues adiós, se han ido todos. La gente ha hecho más bizcochos, la gente claramente ha comido más fritos, la gente ha tenido un dislate gastronómico unido a la ausencia de actividad y unido muchas veces a la falta de medicación al respecto. Nos hemos encontrado, ya se está empezando a ver determinado tipo de patologías específicamente coronarias. El otro día hablaba yo con el jefe de servicio de un equipo de cardiología y tenían mucha mayor programación de coronariografías de las que se podía uno imaginar para esta época del año, producidas básicamente por que uno de los factores de riesgo, la hiperlipidemia unida a la hipertensión, etcétera, etcétera, pues habían condicionado este tipo de situaciones. La diabetes, los dos tipos se han desbocado, el 1 y el 2. No ha habido control, ha pasado lo mismo, la gente enloqueció comprando harinas, la gente enloqueció haciendo croquetas, la gente enloqueció haciendo tortillas de patata, cosa que me parece muy bien, pero sin enloquecer. Y naturalmente la hipertensión. Aquí ha habido otro problema en el de la hipertensión. La gente no se ha podido controlar y el que se ha controlado mal, porque tenía el regalo de los abuelos de las navidades de hace 4 o 5 años, que era el tensiómetro doméstico, y se lo ha puesto a todas horas. Con lo cual la locura, pues domiciliaria y doméstica, ha sido una realidad. La problemática dermatológica, dermatitis, intértidos, eczemas, dermatitis atópica disparada a nivel pediátrico y cualquier tipo de alteración en ese sentido, pues se ha ido para allá. La temática prostática, ¿qué les voy a decir? La gente se ha empezado a levantar más por las noches, la gente tenía vejiga hiperactiva, la gente tenía síndrome de goteo, la gente no estaba en condiciones para ser revisada adecuadamente por el urólogo de turno o de
modificar el tratamiento, o de cambiarlo, o de hacer cualquier cosa. Migrañas van en esa línea, las alteraciones digestivas. Ha subido extraordinariamente el reflujo. Es decir, gente que antes no lo tenía, lo tiene. Aunque no tenga una hernia de hielo, aunque no tenga un helicobacter, pero hay muchísimo más reflujo. Puede ser que esté influido por la posición de la persona, puede ser que esté influido por unas siestas intempestivas y, por supuesto, está influido por la alimentación. El resto de alteraciones digestivas, pues, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal también ha crecido. Eso es una realidad y gente que no tenía diverticulosis o creía no tenerla, ahora la descubre. La circulación periférica, que les voy a contar a todos, las varices, la insuficiencia venosa periférica, la pesadez de piernas, inclusive las hemorroides han tenido una elevación fuera de normal. Las alergias, aquí han pasado dos cosas curiosas. Ha habido disminución de alergias porque, naturalmente, la gente estaba encerrada a cal y canto y estaba con mascarilla. Entonces, la temática contra el alergeno había desaparecido. Los pólenes no tenían ningún problema ni ningún efecto sobre ellos. Pero también ha pasado lo contrario. La gente que ha ventilado de continuo se ha encontrado con una conjunción astral. Sí, es así, una conjunción astral de tejo, se ha encontrado con conjunción astral de olivo, con el ligustrum, vamos, un caos. Y ya para remate, la gente que tenía animales domésticos. Porque la gente que tiene animales domésticos cree que no es sensible al animal, que no es alérgico, nada más lejos de la realidad. El animal doméstico, concretamente el gato, sensibiliza en años. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tenía un gato de 3 años, de 4, de 5 o de 7, entraba y salía de su casa, se marchaba, se cogía vacaciones, entregaba el gato a otros, etc. Ahora no, ahora han vivido con el gato. ¿Y qué ha hecho el gato? Hipersensibilizar claramente al individuo. Con lo cual, la sensibilización por los pelos de gato han condicionado pues multitud de eventos negativos. La insuficiencia respiratoria la hemos visto sobre todo post hospitalización. Hemos visto un aumento claro de las atelectasias, un aumento claro de las bronquiectasias, un aumento claro de la insuficiencia respiratoria y ahora que se están empezando a hacer pruebas, las gasometrías, tanto las venosas como las arteriales, son muy deficitarias, muy deficientes. Ya no hablemos el que además de haber tenido una neumonía hospitalaria, encima es alérgico. Los vértigos, esto es algo muy curioso, pero que no me ha sorprendido. Los suizos tienen una maravillosa escuela de vértigo, donde conjugan traumatólogos, psiquiatras y otorrinos. El vértigo está influenciado por los 3, por 1 o por 2, pero la mayoría tiene una patología psicosomática. De hecho, en urgencias, y eso lo sabemos todos, cuando ha llegado alguien con una crisis vertiginosa, lo primero que se le ha puesto es un Valium o un Sulpiridine, con objeto, un antipsicótico, con objeto de eliminar ese componente vegetativo. Bien, los vértigos han crecido en cantidad y exponencialmente. La hipoacusia, ha pasado lo mismo. Las señoras mayores que vivían en casa subían la televisión. La subían mucho. ¿Por qué? Estaban solas, porque se iban a otro cuarto, porque de alguna manera tenían que ir a tender la ropa y querían seguir teniendo compañía y subían la televisión o subían la radio. Esa subida ha condicionado clarísimamente un aumento de la hipoacusia y la soledad. No nos olvidemos que la soledad condiciona el intentar hablar uno con uno mismo y escucharse la respuesta. Las enfermedades degenerativas, pues ¿qué les voy a contar? Pues básicamente las neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica. Las enfermedades autoinmunes, pues se han ido para arriba. ¿Bien? Eso es evidente porque la artritis reumatoide está para arriba, la artritis psoriásica está para arriba, el lupus eritematoso diseminado está para arriba. Y, naturalmente, las otras enfermedades, pues, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la gota, lo que quieran ustedes. La vejez prematura, esto es algo muy curioso.
Esto es algo que antes nada más que se veía en la gente encarcelada o la gente que tenía un largo periodo de tiempo de aislamiento o incluso estaba bajo tierra. Hay hasta una historia, un cuento de Edgar Allan Poe en ese sentido que es muy de lo que significa la vejez prematura. La vejez prematura son alteraciones en el carácter, son alteraciones en la piel, son alteraciones en el rictus facial, son alteraciones específicamente psicológicas. Bueno, pues la gente que ha sufrido ha tenido esa vejez prematura. Los hematomas, los golpes domésticos, son una realidad. Y vamos a tres cosas curiosas que he buceado para esta presentación, que son el long COVID, el COVID persistente, que afecta a un 43% de mujeres y que afecta durante 1 o 2 años de prolongación de la enfermedad, que es una barbaridad. Tiene más de 200 síntomas definidos, distintos. El resumen fundamental sería la astenia, el calambre, el dolor de cabeza, la niebla mental, y es tremendamente complicado de tratar, porque además han condicionado la aparición de virus oportunistas, cosa que tampoco pensábamos que iba a pasar. Ha aparecido el Epstein-Barr de nuevo, que casi estaba olvidado, ha aparecido pues cualquier tipo de virus de los que podemos pensar en ellos y que no tienen nada que ver con la pandemia y que está ahí, y luego papilomas los que ustedes quieran, que al fin y a la postre ya saben que son virus. El síndrome de la cara vacía, pues es algo también muy curioso. Le ha ocurrido a mucha gente que es incapaz de quitarse la mascarilla. Se encuentran desnudos. Son un cuadro un tanto particular. Tienen un temor, una timidez, una necesidad de seguir con la mascarilla y una dependencia que es más que curiosa, pero es verdad. Ese bártulo ha condicionado este tipo de tesituras. Y hay un detalle curioso, y es la gente que ha tenido rellenos faciales con sustancias lógicamente inertes para mejorar la tonalidad de la cara, para mejorar los pómulos. Esos rellenos faciales se han inflamado en muchos casos como consecuencia de esta maravillosa pandemia. El buen camino, no podemos ir nunca por detrás de la noticia. Tenemos que estar preparados para esto, lo que venga o cualquier otra cosa en este sentido. Evitar lo obsesivo y el alarmismo es básico. Una pincelada al principio. Publicaciones y medios solventes. No se dejen abrumar por esas cantidades de información. Las estrategias pueden ser generales. Se ha hablado mucho sobre la vitamina D. Hay defensores y detractores. De hecho, yo me he vuelto loco leyendo artículos que defendían la necesidad de la vitamina D como elemento de defensa para resistir al COVID, y los contrarios, que decían que no servía absolutamente para nada. Con lo cual, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, no va a perjudicar. El sistema inmune es fundamental. Es fundamental la puesta a punto del sistema inmune con lo que ustedes quieran. En una charla sobre complementos deberíamos hablar de 3 hongos básicos: el reishi, el shiitake y el maitake, que son hongos japoneses que se pueden tomar aisladamente y se pueden unir. Debemos hablar del resveratrol como antioxidante, que es la primera molécula evidenciada y certificada por Harvard como antioxidante. Y, naturalmente, todo lo que ustedes quieran: el cobre, el selenio, el magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ahí un mundo específico. La revacunación, pues interrogante. El Centro de Atlanta de enfermedades por contagio sigue definiendo que solamente es necesario 2 dosis. Por contra, ya saben ustedes que Moderna está sugiriendo una tercera dentro de poco. Los complementos, pues ahora hablaremos más de ellos. Temas particulares, pues ya cada caso es específico. Y hay un apartado que quiero que ustedes se fijen en él, que es que las sustancias tengan alta biodisponibilidad. Esto es válido para medicamentos y es válido para complementos. ¿Qué significa eso?
Pues que ustedes pueden encontrarse en el mercado un colágeno. 2, 3, 5, 7, 10. Un colágeno puede tener una biodisponibilidad del 40% y otro la puede tener del 95%. ¿Y dónde está el secreto? Pues que el del 95 absorbe la persona absorbe ese 95% y el del 40 absorbe solo ese 40%. De ahí el por qué muchas veces en complementos la gente te viene y te pregunta, pero ¿cómo es posible si he estado y me han dicho que este es igual que este otro y este vale la mitad que este otro? Pues me compro el que vale la mitad. Cuidado con eso. Situaciones concretas y utilización de complementos. Tenemos la microbiota intestinal como elemento rey. Desde mi punto de vista es una de las cosas más importantes que tenemos ahora mismo y que no hemos hecho caso a los orientales que venían machacando, hablando de ese segundo corazón. En el Crohn, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el vaciamiento rápido, en la diverticulosis, en el intestino irritable, la microbiota tiene un papel básico. Y la microbiota se activa por probióticos, prebióticos e inulina. Pero piensen ustedes que aquí cada vez se va estudiando más, ya hay probióticos de diseño, hay neuroprobióticos, hay probióticos específicos para la enfermedad inflamatoria intestinal y hay probióticos claramente típicos, que casi todo el mundo conoce, para las infecciones urinarias que seguimos sin poder resolverlas. El Lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, o el Reuteri, son muy característicos para los problemas urinarios. Para la osteoporosis, la vitamina D, la condroitina, la glucosamina, el colágeno, la vitamina K2, por supuesto que asociados a la medicación. A mí no me lo quita nadie de la cabeza, aunque haya gente que dice que no. Asociados a la medicación que a ustedes les ponga su reumatólogo, su traumatólogo, su internista, etcétera, etcétera, y previa consulta con lo mismo. No van a tener ningún tipo de problema, probablemente en la unión de ambos. La acidez, el reflujo gastroesofágico, la hernia de hiato, la gastritis, la orofagia, el meteorismo, el gas, el carbón activo, el jengibre, el hinojo, la angélica, que no es nada religioso, lo digo por un representante de la curia que está aquí, la alcarabea, el cilantro y el comino. Los niveles lipídicos y tolerancia glucémica, los ácidos grasos esenciales, omega 3, el DHA, el EPA y el DPA, son muy importantes. Pero la monocolina acá, la tenemos ahí, la levadura de arroz rojo, tenemos los fitoesteroles, y esto es absolutamente compatible con estatinas y fibratos. Ojo, que defiendo esa posición. Las artropatías, la vitamina D, el cartílago de tiburón, la glucosamina, la condroitina, el hialurónico, el sauce, el colágeno, el silicio, todo lo que ustedes quieran. El dolor, la cúrcuma, la boswellia, el pamitoiletanolamida, el PEA, que se ha podido sintetizar curiosamente de la harina del guisante, de la yema del huevo. Es una cosa muy curiosa porque realmente en el laboratorio se ha podido hacer esa síntesis. Estábamos el arpagocito, el jengibre y el cannabidiol. Los 1, 2, 3, 4, 5 primeros se pueden asociar perfectamente. El cannabidiol, sinceramente, yo lo pondría aparte. Las infecciones urinarias, los frutos rojos. Los alemanes, que son pioneros en muchas cosas, empezaron y nos metieron en el arándano por todas partes. Después sacaron los frutos rojos claramente de la grosella, de la frambuesa, de la uva roja, y por último, no contentos con eso, sacaron los zumos friorizados. Nos hemos encontrado que la demanosa, que es un monosacárido que está en el albaricoque y en el melocotón, también es un magnífico producto para ayudar contra las infecciones urinarias. Probióticos y prebióticos específicos que los hemos montado. Las varices, la insuficiencia venosa periférica. Aquí tenemos una planta muy curiosa, que es la Chimaphila umbellata. La dihidroquercitina del arce siberiano. Aquí hacemos un tributo al patrocinador, de alguna manera, del evento. El Lares sibirico, las prontocionidinas, la vitis vinífera, el ruscus, los antioxidantes flavonoides, la diosmina, la rutina, el castaño de Indias, todo eso lo saben ustedes.
La visión, el espino amarillo, los omega 3. ¿Quién no va de primeras al oftalmólogo con una patología de ciertas características? Una degeneración macular, una retinopatía diabética, un problema hipertensivo, y no le dan un omega 3, pues la mayoría, aparte de los tratamientos convencionales. La astaxantina y la luteína están en esa línea. El sistema inmune, volvemos a un producto curioso. El arabinogalactano del alerce, es decir, lo que nosotros llamamos el ácer, en Siberia es el alerce, es el Ares sibírico. Es un producto especialmente positivo en ese sentido. El resveratrol, el Reishi, el shiitake, ya lo hemos hablado de ello. El hidroxitiroxol lo tiene el aceite de oliva. El deterioro cognitivo, Parkinson, cuadros demenciatorios. El trastorno por déficit de atención y déficit de concentración, unido a las alteraciones en la memoria, y aquí tenemos un verdadero problema por la longevidad de la gente. Los omega 3 vuelven a aparecer, el ácido fólico, la betaína y el ginseng siberiano. Y aquí me paro en un factor que deberíamos los profesionales solicitar con más frecuencia, que es la homocisteína. La homocisteína es un determinador del riesgo vascular, del riesgo cerebral y del riesgo coronario. Y los americanos han hecho un cierto hincapié en él. Europa no le ha dado demasiado valor y realmente yo creo que lo tiene. Está claro que, por ejemplo, los niños que tienen déficit de atención, independientemente del tratamiento correspondiente que le pongas un neurólogo, mejoran mucho con los omega 3. La nutrición, la inapetencia, pues la rodiola rosácea, la carnitina, todos los aminoácidos esenciales, a mí especialmente me gusta la arginina, la utilicé ya en el hospital cuando teníamos problemas de nutrición, etcétera, etcétera. El grupo B, la vitamina D3. El cansancio, la fatiga y la astenia, pues el magnesio. La gente se toma el magnesio alegremente. El magnesio se debe tomar previa determinación. Ojo, la hipomagnesemia es mala, pero la hipermagnesemia también. La escutelaria baicalensis y las valles de espino. El nerviosismo y el estrés, lo que todo el mundo conoce, aparte de la valeriana, la melisa, el orégano, la amapola californiana, el espino blanco. Y los bálsamos corporales, este es un capítulo curioso en el que yo quiero pues acabar esta ristra y darle la verdadera importancia que tiene, porque desde los aceites convencionales de caléndula, de germen de trigo, de alcana, de cualquier tipo de cualquier tipo de aceite, van unidos a la resina de abeto, van unidos, pues por ejemplo, al olíbano, van unidos, por ejemplo, a una serie de sustancias que para nosotros no son excesivamente conocidas y que tienen un futuro absolutamente muy prometedor. Conclusiones. Seguiremos buscando el elixir de la mejoría, ojalá, o del mantenimiento. Yo me conformo con el del mantenimiento, supongo que ustedes también. Luces de advertencia, pues los famosos relojes que van a aparecer y que ya están en el mercado, nos van a decir, ojo, la tensión la tiene usted alta, ojo, tiene usted un pico glucémico, ojo, tiene usted una cistitis. Ahí se asocian, que no está puesto, los relojes epigenéticos, que de alguna manera, por metilación del ADN, también nos van a dar una cierta advertencia. Los probióticos de diseño, ya he hablado antes, hay probióticos neuroprobióticos, hay probióticos para la enfermedad inflamatoria intestinal, hay probióticos para la temática urinaria. Y aquí antes hablábamos de la bioabsorción, por decirlo de alguna manera, y aquí hablamos de la biodisponibilidad, que es exactamente lo mismo. Cantidad de sustancia que nosotros somos capaces de aceptar, utilizar y admitir. Concienciar al paciente de que lo producido en años no se resuelve en días, eso es hablar con Dios, es imposible. Es imposible, se sienta uno al lado de la señora mayor, le da una palmadita en la espalda, le canta algo incluso al oído y es inútil, no consigo concienciar al paciente. El paciente debe aceptar y convivir con las dolencias, eso es una realidad. La Iglesia lo dice y nosotros también.
Y hay una cosa muy importante, la cosmética biológicamente activa. Esto es ya, es el futuro. Mantener vivos los jugos vegetales con alta bioactividad. ¿Qué significa eso? Pues en el mundo cosmético, en el mundo reparativo, en el mundo de las estrías, en el mundo de las cicatrices, en el mundo de los pliegues, en el mundo de realmente las deficiencias que se pueden tener después de una intervención quirúrgica con determinado tipo de secuelas. Los jugos vegetales con alta bioactividad es que están vivos. Entonces, no es una crema común y corriente. Es un jugo que va a tener suficiente bioactividad para producir factores de regeneración. La protección de la naturaleza y los ecoproyectos, ya han visto ustedes el reportaje del principio, aquí no digo nada porque creo que Siberian me va a invitar a un viaje al lago Baikal, etcétera, etcétera. Y he puesto dos cosas curiosas que siempre me han llamado mucho la atención en mi vida. La teoría de la colonia, un profesor mío del Hospital Clínico, al cual reverencié durante muchos años y que tenía un Mini fantástico con un chofer negro, una cosa curiosísima, me decía: Tormo, cuando usted llegue a determinado momento en su vida y sus pacientes lleguen también en esa tesitura o esa tesitura, tengan solucionados los problemas o vayan camino de solucionarlos o hayan hecho de todo, utilice usted la teoría de la colonia. Dígame, don José, ¿qué es la teoría de la colonia? Echárselo encima. Y hay una frase que es una frase de Cantinflas, sí, que está en la cerámica sevillana y la pueden ustedes adquirir en cualquier ceramista, que realmente es muy demostrativa. No he terminado, no me vayan a aplaudir todavía. Un momento. Lo imposible lo hago de inmediato y los milagros tardo un poco más. Pues eso lo pueden llevar ustedes a la práctica siempre en su ejercicio profesional. Y quiero acabar con un WhatsApp que he recibido hace unos días de los Rolling Stone, de un amigo que me manda y me dice 73, 76, 77 y 79. Es decir, los años de ese específico conjunto. Y debajo ponía: a pesar de las drogas, el alcohol, la vida disoluta, ni se sabe qué más, porque no deberíamos mentarlo, ahí los tienen y ahí los tienes. Yo le contesté que los veía un poco apergaminados, que a qué se debía el que estuvieran todavía tocando guitarra, haciendo rock and roll y haciendo barbaridades. Y me contestó muy certeramente: médico personal, cardiólogo personal, fisioterapeuta personal, todo tipo de complementos, vitaminas, suplementos de los que no están en los escritos. Y poco más. Siento no haberme podido extender. Este es un resumen del mundo de las plantas siberianas y las hierbas naturales en Siberia, y muchas más diapositivas al respecto. Así que espero no haberles aburrido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante y como siempre brillante. Ha sido, bueno, pues como podéis observar, hemos repartido también nuestros catálogos. En nuestro catálogo puedes encontrar pues muchísimas plantas y componentes de las que ha estado hablando doctor. Y además, pues que estamos introduciendo y certificando cada vez más y más productos, y estamos también manteniendo una calidad-precio muy aceptables. Lo van a también ver pues, en las listas que hemos compartido. Bueno, ahora estamos casi finalizando nuestro evento, nuestra tarde, y si alguien tiene alguna pregunta, algún ruego al doctor, pues este es el momento para hacerlo. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Puede estar relacionado con el cine, el teatro, la música, cualquier tipo en este sentido, puesto que yo creo que todo el auditorio tiene un extraordinario sentido del humor
o al menos me lo parece. ¿Hay alguno al fondo que me supone alguna duda? Sí, vamos a pasar. ¿Tenemos otro micro funcionando? Si no. Bueno, vamos a. Muy buenas. Ha hablado de la. Probando. Si no me he enterado mal, de la homocisteína. Homocisteína para temas circulatorios o cardíacos. Pero lo que no me ha quedado claro es que me ha parecido entender que hay una controversia a nivel europeo y a nivel americano. ¿Y en qué radica la controversia? Porque Claro. si algo es positivo. No, vamos a ver, la homocisteína es un factor nuevo, es un factor predictivo, no es un factor garante, no es un factor seguro, no es tengo 290 de colesterol y tengo riesgo lipídico, no, es un factor predictivo que predice sobre el posible riesgo vascular, cerebral o cardíaco. Los norteamericanos le han dado muchísimo valor, pero Europa, la Agencia Europea del Medicamento, lo ha puesto un poco en solfa, porque estamos viendo gente con niveles altos de homocisteína mantenida que no les ocurre nada, o que no sospechamos que les ocurra, o que de alguna manera no sabemos hasta qué punto podemos tener esos niveles altos. Se combate normalmente con ácido fólico, se combate normalmente en ese sentido, y eliminando los factores de riesgo. También se combate con la betaína, es decir, con el grupo B y con la betaína. Y naturalmente es una sugerencia como factor predictivo, pero en absoluto es una acción. Gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Tú, Elena, ibas a preguntarme algo. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy impactado, de verdad, por el acto en sí. Muchísimas gracias a doña Elena Chivite y a todas las personas que han participado en este acto. Es un acto entrañable. Estoy acostumbrado como periodista, como director de un grupo de comunicación, a estar en este tipo de actos y la verdad es que les felicito. Les felicito primero por estar ustedes aquí en un día como este, caluroso, aunque en un ambiente extraordinariamente tranquilo, relajado, pero sobre todo por el ponente, por el doctor Tormo. Sin lugar a dudas, doctor, ha trabajado usted una conferencia, se nota que lo ha hecho con mucho cariño, con una gran profesionalidad que destila usted desde hace muchísimos años precisamente en este tipo de actos. Y lo digo porque él es un referente de los médicos que divulgan a través de los medios de comunicación y sobre todo la radio lo que los seres humanos requerimos en este momento como complementos a lo que es la medicina que se investiga desde hace muchísimos años con muchísimo éxito. Y yo quiero felicitarlos por la presentación que han hecho, pero me gustaría saber, y esta es la pregunta ya, después de las loas muy merecidas, ¿qué diferencia estos productos? Porque estamos invadidos de alternativas a la medicina normal con estos productos. ¿Qué diferencia estos productos de los que nos ofrecen a través de los medios de comunicación otros importantes laboratorios? Ya sé que Siberia es más grande en extensión que China, que Rusia, en fin, todo esto es maravilloso, que hace parte de Rusia y se conjuga con otras naciones. Pero ¿en dónde está, digamos, el punto diferencial? ¿Por qué tenemos que probar estos productos? Esto sería lo que se preguntaría cualquier persona que pase por la calle. Yo sé que el doctor me va a contestar de manera absolutamente convincente, pero me gustaría, aséptica, pero me gustaría que nos lo contara, o por lo menos a este curioso periodista que está muy agradecido de estar aquí. Gracias, amigos de este laboratorio. Los amigos son la medicina de la vida y vivir sin amigos es no vivir. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, yo no soy el elemento indicado para hablar de la diferencia con otra serie de
nutracépticos, con otra serie de complementos o con otra serie de suplementos. Es el tiempo, es la casa, es la utilización de los mismos, es realmente el convencimiento que pueda tener cada profesional en la utilización y el grado de documentación, que es lo que hemos empezado hablando. Es decir, yo en este caso concreto creo que no quiero ni debo atravesar la línea que separa la asepticidad de la realidad y por tanto pues tiene que ser en el ejercicio profesional, tiene que ser en la difusión, tiene que ser en los medios donde se tiene que de alguna manera evidenciar la virtud, pues no lo sé, de los derivados del lago Baikal o del trébol rojo de Altai o de la chimáfila, por ejemplo. Pero yo creo que en mi caso concreto no es momento para que yo haga una competencia o haga un comentario competitivo al respecto, porque creo que quien debe convencer parte en cuanto a la utilización es la propia casa. Muchas gracias. Bueno, permíteme unas palabras pues para contestando, don Carlos, a qué es lo que podemos ofrecer. Bueno, sobre todo la gran experiencia que tenemos desde hace muchísimos años, aunque hemos cumplido 25, la historia es mucho más anterior. Nosotros tenemos las patentes todavía pues, de los científicos que han trabajado para los primeros astronautas. Nuestros complementos se han utilizado pues, para poder dar el apoyo a la gente que iba al espacio. Entonces, pues la trayectoria es muy larga realmente. O sea, como empresa en sí, sí que llevamos 25 años, pero lo que son las patentes y lo que es el trabajo es mucho más anterior. Y tenemos acceso, tenemos en propiedad estas patentes, tenemos acceso a las plantas siberianas, porque muchas veces decimos, bueno, el sello a lo mejor económico, nosotros tenemos acceso a esa inmensidad, a esos campos inmensos, para poder recolectar esas plantas que crecen en un hábitat salvaje, que es casi inamarcable. Es, bueno, como ya hemos visto un poco en las pinceladas, ¿no? Que lo grande que es, y las recolecciones se hacen de una manera especial, se hace por unas personas muy expertas, los recolectores de las plantas, que llevan generaciones haciéndolo y son muy conocedores de saber cuándo, en qué momento, cómo se tiene que hacer cada recolección. Entonces tenemos esos expertos también de hace muchísimos años que tienen esa experiencia. Otra cosa que tenemos, bueno, la calidad-precio, verán, como ya lo he comentado, es muy buena. ¿Por qué? Porque tenemos unas instalaciones que podemos competir con muchísimas empresas. Sí que es verdad que en el mercado hay muchísimas marcas buenas y no vamos a decir que seamos los mejores, pero hacemos todo lo posible para que nuestros productos aporten calidad. Estamos trabajando siempre que nuestro catálogo sea muy surtido, que sea siempre trabajando en nuestro laboratorio, nuestros científicos, para ofrecer algo nuevo. Siempre estamos a la vanguardia de todo lo que está pasando en el mundo y muy pendiente para poder ofrecer a las personas lo que realmente necesitan en cada momento. Igual que ahora, pues siempre están ocurriendo cosas en el mundo y estamos siempre trabajando para ofrecer a las personas y que sea accesible que no sea solamente para pocos, sino que sea accesible para una persona que pueda utilizar el producto de muy buena calidad y que sea accesible para un bolsillo, pues a lo mejor o que a una economía bastante de bajo presupuesto. Eso es lo que pretendemos, que sea la ciencia verdadera para la gente. Y eso lo queremos transmitir y pues desde Siberia o a través de este evento y a través de mí, pues os agradezco muchísimo vuestra presencia. Espero que podamos vernos en más ocasiones, en una situación un poquito más favorable, que nos podamos ver las caras, que seguramente estáis sonriendo todos, pero no puedo ver vuestras sonrisas, pero seguramente que vamos a tener más oportunidades para estar, pues para tener más eventos, para que nos conozcáis. Bueno, es una primera introducción, algunos ya nos conocen un poquito más,
Pues os invito que conozcáis a nosotros, os invito que miréis el catálogo. Sí que es verdad que cada vez, o sea, en otoño vamos a tener el catálogo mucho más amplio, y a pesar que nos cuesta muchísimo hacer todas las certificaciones porque tenemos que, pues claro, no hacer mucho más inversión, quizás como muchas empresas aquí en España o en Europa, también hay que tener en cuenta que no solamente trabajamos para exportación, también colaboramos y también trabajamos con empresas europeas, trabajamos con España. Por ejemplo, hay algunos productos que utilizamos el extracto de hoja de oliva. Estamos colaborando, trabajando con muchísimas proveedores que son de todo el mundo, los mejores. Estamos intentando siempre buscar los mejores proveedores de las materias primas de buena calidad y lo más natural posible. Eso es lo que pretendemos transmitir con nuestros productos. Y espero pues que sean de vuestro agrado y que si quiere hacer alguna más pregunta y si tiene alguna duda, pues tenemos un poquito más de tiempo. Y sí, tenemos un micro. Yo quería preguntarle al doctor ¿qué recomienda, qué complemento recomienda para las personas que han decidido o que deciden vacunarse de esta nueva vacuna? Sobre todo para eliminar esos efectos secundarios que nos cuentan los medios de comunicación que no son los oficiales. No sé si puede decir algo al respecto. Bueno, depende de a qué vacuna se esté refiriendo. Me explico. Dentro de los 3 tipos de vacuna que hay ahora, o los 4 que van a haber, no es lo mismo recibir una primera que 2 dosis en función del tipo de vacuna concreta. En ese sentido, se ha hablado mucho de la conveniencia de tomar vitamina D. Hemos hablado de la discusión de si es bueno tener la vitamina D en condiciones y no es bueno. Si usted tiene la vitamina D en condiciones, no solamente le sirve para la vacuna, le sirve para muchas más cosas. Es decir, usted tiene que pasar por encima de las famosas 30 unidades internacionales, pero si es posible estar entre 40 y 60, muchísimo mejor. Yo soy muy partidario del grupo B, el grupo vitamínico B, soy muy partidario. Y soy muy partidario de la asociación del grupo B con la betaína, que he hecho un comentario también al respecto. Y luego, naturalmente, si usted tiene algún tipo de deficiencia o tendencia o predisposición, es lo que habría que, de alguna forma, valorar. Si tiene posibilidad de hacerse una determinación de linfocitos CD4 y CD8, todavía mejor. En sangre, con un simple pinchazo, se hace y nos puede orientar sobre su nivel defensivo en estos momentos. Pero no se abrume, tómeselo con calma, no se obsesione. Yo creo que es peor estar excesivamente preocupado por el tema. Ese es un pequeño, llamémosle, diagnóstico general. No podríamos hablar ni del calcio, ni podríamos hablar de los colágenos, ni podríamos hablar de los hongos que hemos hablado. Todo lo que signifique subir su sistema inmune le viene bien. Por ejemplo, los antioxidantes, el coenzima Q10, la lecitina de soja, el ácido alfa-lipoico. Pero si yo empiezo, usted tiene que tomar muchas notas que quizá le vayan a complicar mucho la vida. Eso es lo que le puedo decir. Gracias. Bueno, si alguien todavía está a tiempo de hacer alguna pregunta luego. Parece que no. Bueno, pues entonces vamos poco a poco cerrando el evento de hoy. Ha sido quizás un poquito corto, pero la próxima, pues espero que podamos vernos otra vez y estoy a vuestra disposición para poder colaborar, para contestar las dudas que tenga y
Ha sido un placer y muchísimas gracias por hacer ese esfuerzo, el sacrificio de una tarde tan calurosa, buscar el tiempo y poder llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor.